Bien, vamos a empezar con un pequeño proyecto. Les voy a mostrar este DBC que he elegido. Dios, ahí está. Es la construcción de un pavimento rígido, calle Paraíso, OTB, California, Distrito B. Este es en la localidad de Colcapirua. Y nos vamos a fijar algunas cosas que nos piden. Aquí están los volúmenes. Tiene un replanteo y trazado, un corte a nivel de subrasante, una provisión y conformado de material granular para capa, subbase y base, excavación, es una pequeña excavación que tiene esto seguramente para algo, tal vez para el cordón de confinamiento o el cordón de remate, la losa de hormigón, pavimento rígido, es bastante, una cuneta de hormigón, un cordón de concreto y un cordón de confinamiento, ¿no? Este cordón de confinamiento es que cuando una vez se termina la calle, lo que queda es tierra, no es que toda la calle se hace con pavimento, sino hasta donde alcanza el presupuesto. Y ahí se coloca un cordón que ayuda a confinar todo el material que ha sido construido. Hay también el nivelado de cámaras y la limpieza y retiro de escombros, ¿no? Como siempre. Fíjense el equipo que se nos pide. Una motoniveladora, compactador rollizo, camión hormigonero, cisterna, rega vibradora, afinadora de concreto, vibrador de concreto, máquina de corte. ¿Sí? Bien, pero aquí falta, ¿no? Por ejemplo, si vamos a realizar un corte a nivel de subrasante, podemos hacer con este equipo un corte. ¿Qué dicen ustedes? No, Inge, No, una motoniveladora podría ser, pero tardaría demasiado, ¿no? Y sería muy caro. ¿Qué equipo podríamos utilizar para un corte? No es muy grande, ¿no? Es pequeño. Son apenas como 887 metros cuadrados. O sea, no es tan grande, ¿no? Es pequeño nomás. Entonces, podríamos hablar de una retroexcavadora o podríamos hablar de una excavadora. Pero no meteríamos un tractor oruga acá, ¿no? Sería muy caro y dificultoso. Y una serie de volquetas que puedan ayudar con el trabajo. Entonces, para esto necesitamos el equipo topográfico, eso ya es una cosa. Lo que nos concentraríamos sería en esto, que trabajaría una excavadora junto con volquetas para la provisión y conformación de material granular capa base subbase, trabaja volqueta, trabajaría una pala cargadora, ¿no es cierto? Que va a cargar el material o directamente la volqueta podría ir a comprar el material y traer a la obra, que sería lo más práctico, ¿no? Va a la zona del río Cora, a Parotani o donde sea, compra el material y lo trae directamente en volqueta. Entonces necesitaríamos volqueta para la provisión, motoniveladora, cisterna y un camión aguatero. A ver, deme un momento, por favor.
Entonces, camión cisterna, una compactadora, son los equipos suficientes para realizar ese trabajo. Excavación en terreno semiduro es poco, se puede hacer de forma manual, no es necesario equipo. Y para esto necesitamos un camión hormigonero y también una planta. ¿Sí? La planta produce nomás hormigón, lo que necesitamos es el camión hormigonero. Y esto nos correspondería también calcular la productividad, o sea, nos meteríamos en esto. Y esto, el cordón de concreto, más es el trabajo de una mezcladora. Y la cuneta también podría entrar como el camión hormigonero. Estos cordones son trabajo de mezcladora, nivelado de cámara, solamente son dos, son trabajos manuales. Y el limpieza y retiro de escombros. ¿Qué equipo trabajaría en esto? En limpieza y retiro de escombros. Volqueta, hija. Una Sí. excavadora, hija. No, demasiado es una excavadora. Podría entrar una gallina, ¿no? Junto con una volqueta, ¿no ve? Entonces aquí faltaría una gallina y una volqueta, ¿no? Entonces, este es el material que voy a utilizar. A ver, en un momento, a ver, voy a utilizar esto. Voy a copiarlo esto ah, para tenerlo. A ver, denme un momento, por favor. Voy a copiar. Creo que esto no está tan ubicado. Ahora sí. Copiado. Y después tendría que copiar este contenido de equipo. Bueno, esto yo ya me voy a dar modos. Bien, voy a conectar la pizarra un momento, por favor.
Bien, ahí tenemos la pizarra. Ahora lo que voy a hacer es compartir las imágenes. Entonces, para ahorrar tiempo, voy a escribir el equipo que vamos a necesitar. Primero vamos a necesitar polqueta. Vamos a necesitar una excavadora, ¿sí? Para lo que es el corte. Para la provisión, vamos a necesitar también volqueta, una motoniveladora, un camión, aguatero, un compactadora. Eso para la provisión y la conformación. Luego vamos a usar un camión mixer para el vaciado. Y para limpieza vamos a usar una retroexcavadora. ¿Sí? Una retroexcavadora. Estos son los volúmenes de obra. Entonces, esto es OTB California. Pavimento rígido. Entonces, esos son los equipos que vamos a utilizar, ¿no? Pero lo que no sabemos es cuántos equipos y eso es lo que vamos a calcular, ¿no? La cantidad de equipos. Entonces, vayamos sacando la productividad de todos los equipos y vamos a ver las cantidades también. Y luego vamos a sacar los costos y vamos a empezar a armar las planillas que necesitamos para el proyecto. En primer lugar, vamos a poner el orden de los trabajos. El primer trabajo que se va a realizar, que va a requerir el uso de equipo, es el corte a nivel de subrasante. Después se va a hacer la provisión del material. Luego de esto se hace la conformación de la plataforma. Y una vez que está terminado esto, se hace la losa de hormigón más las cunetas. Primero se hacen las cunetas y luego se hace la losa y finalmente se hace la limpieza. Hay algunos trabajos menores que se los puede hacer mientras se hacen estos trabajos principales. Algo que no hemos visto, jóvenes, es el plazo, ¿sí? ¿Cuántos plazos es? Es 45 días calendario, ¿sí? 45 días calendario. Y aquí hay una cosa de que no nos interesa, pero nos interesa que este trabajo tiene que ser hecho en 45 días calendario. No es que todos estos trabajos se van a hacer en 45,
sino que hay otros como el replanteo y la instalación de faenas que tienen que estar dentro de estos 45. Esto de los cordones también se podrían hacer, bueno, tienen que hacerse en algún momento, ¿no? Antes del vaciado de la loza y de las cunetas tendrían que hacerse los cordones y eso tendría que ser rápido. O sea que no es que todo esto va a durar 45. Pongámosle que todo tendría que durar 35 días, ¿sí? Para realizar todo esto y podríamos dejar unos 10 días para el asunto de los cordones, que más o menos puede tardar así, ¿no? Y otro tipo de trabajos como instalación de faenas, replanteo y demás. Entonces nos daremos ese tiempo de 35 días donde tiene que realizarse todos estos trabajos. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar calculando las productividades. Primero vamos a calcular la productividad de la volqueta. Entonces vamos a ir a la ficha de la volqueta. A ver, lo voy a recuperar. Ya les he pasado todo en el grupo. Creo que también en el Classroom están, o si no en el WhatsApp. A ver, ¿dónde estamos? Entonces, aquí tengo el de la volqueta. Entonces, esto es la productividad de la volqueta en lo que tiene que ver con el asunto del corte. Aquí lo que no he hecho es establecer algunas distancias. Y este es el punto de la obra. Este material de corte tiene que llevarse a algún lugar, a un depósito. Entonces la alcaldía tiene que decirme dónde está ese depósito. Voy a poner que ese depósito está a una distancia de 3 kilómetros, ¿no? Del sitio de la obra a una distancia de 3 kilómetros está ese depósito y todo el material cortado tiene que irse a ese depósito. Para revisando las especificaciones técnicas, es por eso que se necesita ese documento. A ver dónde están las especificaciones técnicas. Caramba, esto. Las especificaciones de técnicas, por ejemplo, aquí está lo que es la instalación de faenas. Me voy a fijar, este es la letrero de obras, replanteo y trazado, corte a nivel de capa, subbase y subrasante. Entonces, aquí no dice cuánto, pero se calcula por metro cúbico. Capa granular base. Aquí están las especificaciones del material, qué tipo es, la densidad al 95% en el ensayo Proctor y un CBR mayor al 40%. Mm,
Aquí nos dice, fíjense, la colocación y compactación. El material de su base se colocará y se extenderá en capas de 10 a 15 centímetros de espesor, medidas después de la compactación. ¿Sí? Y tienen que ser compactadas y el ensayo del contenido de densidad tiene que dar el 95% de la densidad máxima. Tolerancias, medición. Muy bien. Esto es excavación. En fin, ya tengo una idea de en qué consiste esto. Ahora, si me fijo acá, el corte a nivel de subrasante es estos volúmenes, ¿no? Es un volumen un poco elevado. Y estos son los metros cuadrados de replanteo. Este es en metros cuadrados y esto es en metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, si divido 541.84 dividido entre 887.14, ¿cuánto me da? A ver, pueden hacerse cálculo. 541.84 dividido entre 887.14. ¿Cuánto es? A ver, jóvenes, ¿dónde están? Inge, ¿cuánto dijo? Es que he ido a recoger recién mi calculadora. 541.84 dividido entre 887.14. Quiero saber cuánto es la 0,61, profundidad. Inge. ¿Cuánto? 0,61, Inge. Entonces la profundidad de excavación es 0,61. Entonces la excavación, profundidad, es 541.84 dividido entre 887.14. Y eso da 0,61, ¿sí? Metros. Ahora voy a calcular, esto es en banco, ¿no? Este es volumen en banco, porque el suelo está en banco. Para la provisión dice que es 337.07. Lo divido entre 887.14. ¿Cuánto es? 357.07 dividido entre 887.14. ¿Cuánto da? 0,40. 40 centímetros es de espesor de capa, ¿no? De provisión. ¿Entienden? O sea, hay que proveer 40 centímetros, pero ¿va a ser en banco o va a ser en compactado esos 40 centímetros? ¿Mm? ¿Qué dicen? Va a ser compactado, pues, ¿sí? 40 centímetros de espesor de capa compactado. Eso vamos a ver luego. Entonces, es 60 centímetros de excavación que tiene que hacerse y en total es 541.84 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, la distancia que va a llevar es hasta ahí. Son volquetas de 12 metros cúbicos, ¿no? Volvo de 12 metros cúbicos.
Entonces, este material no me dicen qué es, pero sí es por la zona de Colcapirua. Entonces, es un material con arcilla, con arena, ¿no? Que por lo general es ese tipo de materiales por esa zona, ¿no? Suelo arcilloso con arena, más arcilloso que arena. Bien, entonces en laboratorio te van a dar una densidad de 1400 kilogramos metro cúbico de este material y la capacidad nominal de la volqueta. Pero antes de hacer esto, necesito saber qué equipo voy a utilizar para cargar a la volqueta. Había dicho que con qué voy a realizar el corte, ¿se acuerdan? ¿Con qué equipo? Excavadora, hija. Es una excavadora. Entonces necesito la productividad de la excavadora antes de hacer eso. Entonces voy a ir a la planilla y la voy a colocar. Esta es la productividad de la excavadora. Entonces, esto es excavadora para lo que es el asunto del corte, ¿ya? Marca Caterpillar, el resto no me interesa. Voy a poner que es una pequeña que tiene un balde de 1 metro cúbico, ¿sí? Entonces, la forma de cargado de la excavadora se va a encontrar en esta forma, pero esta va a ser una que tiene ruedas neumáticas. ¿Han visto que hay esa excavadora con ruedas neumáticas? ¿Sí? Entonces la excavadora se va a ubicar ahí y la volqueta se va a ubicar al lado, ¿sí? Entonces la excavadora va a hacer un giro en este sentido. Va a cortar y va a ir sacando material. Fíjense, primero por un lado, o quizás por todo, ¿no? Va a ir sacando, sacando todo y va a ir cargando a la volqueta. Se va esta volqueta, entra otra volqueta y la excavadora va cargando, se llena, se va y la excavadora va a ir barriendo todo esto y va a ir realizando el corte que corresponde. Entonces el ángulo que va a trabajar es de 90 grados. Para hacer este trabajo tengo que fijarme otro dato que no hemos visto, que son los planos, ¿ya? En algún momento les dije que se consiguieran toda la información que se pudiera en los DBCs, ¿ya? Eso es para planificar la forma de trabajo. Fíjense, aquí está el plano y se tiene que la acera es 250 y el ancho de la calzada es 750. Entonces, tranquilamente puede entrar una excavadora y una volqueta, ¿no? No es pequeño, es grande. Por lo menos 4 metros necesita la excavadora y una volqueta entre 250 a 3 metros es suficiente. Entonces, por demás, ¿no? 750. Entonces puede entrar tanto la excavadora como la volqueta, ¿no? Y pueden trabajar tranquilos, sin ningún inconveniente. Bien, entonces está aprobado esa forma de trabajo. Ustedes en la segunda práctica tienen que escribir en un documento cómo va a ser la forma de trabajo, ¿no?
tomando en cuenta todos los detalles. Entonces esto va a ser 90 grados y me voy a fijar la duración del ciclo. Entonces esto está en el texto. Me voy a fijar directamente en mi formulario. ¿Dónde está mi formulario? Aquí está. Bien, entonces voy a ir a mi formulario. La duración del ciclo. A ver, aquí tengo eficiencia. ¿Dónde está? Pues aquí. Aquí está, ¿no? Un ángulo de 45 a 90 para un cubo, condiciones promedio, la duración del ciclo es de 0,43 minutos, ¿sí? Ese es el valor que voy a tomar. Entonces voy a ponerle acá 0,43 metros sobre el nivel del mar, 2.570 metros sobre el nivel del mar. No estoy dando ese valor. Tendría que averiguar cuánto es la altura por ese lado, pero está por ahí, ¿no? Me voy a fijar el factor volumétrico para lo que es la arcilla con arena. Entonces voy a ir a la tablita grande y me voy a fijar el factor volumétrico. Siempre empiezo de suelto a banco 0,8 y de suelto a compactado. Entonces 0,8 y 0,72. ¿Sí? Esos son los datos. Entonces aquí le pongo 0,80 y 0,72. Factor de tiempo. Puedo tomar los valores que estaba utilizando habitualmente y estaba utilizando 0,83 y de operación 0,90. ¿Cuánto me daría el factor de operación E, que es la multiplicación de ambos? ¿Cuánto me daría el factor E? 0,743, Inge. 43. No, 700, 47 dije. sí, 47. ¿Ya? Tengo ahora el factor de carga útil. Eso depende del tipo de material, ¿no es cierto? Porque cuando alzo un material se puede escapar y no es lo mismo. Así que tengo que fijarme el factor del material. ¿Dónde está? Factor K, material cargado del cucharón fácil, cargado de cucharón promedio, cargado después de un acopio de tierra. No es un acopio de tierra, ¿no? O desde un montón de roca excavada. No es esto. Esto es cargado de tierra suelta desde el acopio o cucharón se utiliza para arenas, arenoso, suelo arcilloso, grava compactada, cargado de tierra suave, carga de cucharón lleno, roca pequeña, no corresponde, entonces podría utilizar este. 0,85 a 0,95, ¿qué les parece si utilizo un valor de 0,9? Ya que es más representativo. Entonces voy a utilizar 0,90. Ahora el factor material.
Si vamos al factor material, esto está más acá. Factor material, tierra compacta, arcilla seca, ese es el que corresponde, ¿no? 0,90 es el valor. Estos mismos valores los voy a ir utilizando después. ¿Cuánto es el valor de H? ¿Alguien podría calcular? Sería 2570 menos 1000 dividido entre 10.000. Cero coma 157. 0,157. Bien, correcto. Ahora, ¿cuánto es el factor Q? Q sub B y Q sub C. A ver, calculen. Setenta y dos coma noventa y siete, Inge. Bien. Ahora el resto de los factores. Cincuenta y ocho coma treinta y ocho, Inge. Al de abajo. Cuarenta y dos coma cero treinta y dos, Inge. 0,3. ¿Para qué ir a los decimales, no? Bien. Entonces, ya tenemos la productividad de la volqueta. Ahora nos falta este otro que estábamos haciendo.
Entonces, aquí tenemos que calcular la capacidad nominal de la volqueta. 1400 por 12, ¿cuánto da? ¿Cómo es, muchachos? 16.800, Inge. Y después 16,8 toneladas, ¿no? Tiempo fijo, este ya lo tenemos que revisar en el formulario. Para volquetas, a ver, ¿dónde está? Aquí está. El cargador frontal, la velocidad de acarreo, factor de acarreo. Este es para volquetas. Factor de rodado. Estos son motoniveladoras. Bien, tabla 19, este es 20, este es de acá. Condiciones promedio está entre 1,25 a 1,65. Entonces no es tan difícil. Vamos a ponerle 1,65. Entonces es 1,65. La distancia, habíamos dicho al acopio, es de 3 kilómetros, que sería 3.000 metros. La velocidad con carga, ya podemos obtenerla de acá. Con carga, eh, este es entre 2,5 kilómetros. Entre 2 a 5 es esto, ¿no? No es 295. Es 25 a 30. Voy a ponerle un valor de 25 y sin carga 30. Entonces la velocidad es 25 con carga y sin carga es 30. Esto si lo transformo a metros sobre minuto, ¿cuánto va a dar? Transforme a metros sobre minuto. A ver quién ha transformado el 25. 416,67, Inge. Bien.
Y el otro, 500, Inge. 505. Ya, 500, bien. Inge, justo. 500. Sí, 500. Bien. Densidad del material suelto es 1.4. 1.4. Volumen del cucharón que carga es de 1 metro cúbico, ¿no? Porque lo está cargando este tractor. Factor de acarreo. mm, Factor de acarreo cargador frontal. En este caso es el equipo es 0,9. Y duración del ciclo de carga es T sub C. Es este valor de T, ¿dónde está? 0,43. Aquí va a ser T sub C. 0,43 por 1 más H, que es 0.157. ¿Cuánto da esto? Cero coma 50. Minutos. Entonces aquí pongo 0,50. La altura es 2570. Estos factores voy a mantener 0,80 y 0,72. Tiempo 0,83, 0,9. Y el producto nos ha dado 0,747. La resistencia a la rodadura se refiere al camino en el cual camina la pulqueta. Entonces, factor de rodadura plano y firme 0,90, 0,98. El otro es 0,95. Vamos a ponerle un 0,98. Pendiente Colcapiro es plano 1. Y el incremento H 0,157. Bien, con esto ya puedo calcular en primer lugar eh, el valor de N. ¿Cuánto va a ser el valor de N? trece coma treinta y tres, Inge. 13,33. Ahora los otros, la duración del ciclo.
Lo mismo sería, Inge. No, pues no puede salir lo mismo. El Q sub C es el 1 igual, Inge, ¿cómo se llama? El volumen de cucharón de Ah, cargadores claro, unos. cierto, ¿no? Tienes razón. El T y el Q, 2420, Inge. bien. El Q, 20,92. bien. El otro, Q sub B, 16,73, Inge. ese tiene que salir más pequeño. Algo con 12. 12,05. Ya. Esa es la productividad de la volqueta. Entonces vamos a calcular ahora el número de máquinas. La excavadora saca tierra en banco y vamos a calcular el tiempo. El tiempo que tarda sería, el volumen es 541,84 y la productividad en banco es 58,38. ¿Cuánto va a dar? 9,28. 9,28 horas. Entonces, ¿eso cuántos días serían? La jornada es de 8 horas, ¿no? Y que sería dividido entre 8 sería 1,22. Entonces sería 2 días, ¿no? ¿Sí? Eso es muy bien. 1,22 días, que es 2 días directamente, ¿no? 2 días de trabajo más todos sus inconvenientes. ¿Sí?
Entonces, una excavadora tarda 2 días y tengo que calcular el número de volquetas. Entonces, el número de volquetas por la productividad de la volqueta es igual al número de excavadoras por la productividad de la excavadora. Entonces, el número de volquetas va a ser, número de excavadoras es 1, productividad de la excavadora es 58,38 y el Q de la volqueta en este caso sería de material suelto, ¿no? Porque la excavadora ya está sacando material suelto. Entonces elijo este, que es 20,92. ¿Cuánto da esto? Número de volquetas. 2.79. Bien, Rosa. Eso significa que es 3 volquetas. Entonces, para el corte se requiere una excavadora y 3 volquetas. ¿Sí? Esa sería la respuesta a la primera parte. Entonces aquí digo 3 volquetas, una excavadora es lo que voy a utilizar, ¿no? Bien. ¿Qué más faltaría de esto? Solo eso, ¿no? Miren que hasta aquí, jóvenes, ya tengo en días calendario, 3 días calendario. Y la meta es 35 días. No, perdón, tengo 2 días, ¿no? Ya tengo 2 días calendario y la meta es 35. Entonces, por ahí está bien. Entonces, una vez que ya tengo el corte a nivel de subrasante y el traslado del material, tengo que proceder a la provisión del material. Tengo que empezar a traer material del acopio, del banco de préstamo y traerlo a la obra. Entonces, aquí le voy a poner provisión del material. Cuando ustedes hagan, háganlo bien bonito y ordenado. Yo lo estoy haciendo bien feo, pero no hagan ustedes así. Esta es la obra y el banco de préstamo se encuentra acá, digamos el río Cora o el Paso. Vamos a hablar que son una cosa de 25 kilómetros del material, bueno, de la distancia al banco de préstamo. Ahora, ¿cuánto es el volumen que se tiene que traer? 357,07. Entonces, el volumen es 357,07 metros cúbicos. Pero ¿en qué estado está esto? ¿Suelto, en banco o compactado? ¿En qué estado estaría esto? A ver, Vladimir, ¿qué estado sería? Don Michael, Suelto, dije. no, pues esto está en estado compactado.
Porque este volumen de acá, ellos me piden que trabajo terminado de la provisión y conformación es de 357,07, pero eso es cuando ya está terminado, ¿no? Eso es en estado compactado. Pero en estado suelto, 357,07 tendría que multiplicarlo por el factor volumétrico para saber cuánto es en estado suelto eso. A ver, en estado suelto. A ver, arcilla arenosa, estado suelto, de compactado a suelto es 1,39, el factor de conversión. Entonces esto sería por 1,39. ¿Cuánto daría eso? $496,33. Este es el material en estado suelto. Eso es lo que tengo que comprar. Porque si voy a comprar este material, me van a vender en estado suelto, ¿no? Y lo voy a compactar, no va a alcanzar el material. Este es el material que tengo que comprar en estado suelto para convertirlo a este volumen en estado compactado. ¿Entienden? Eso es muy importante. Entonces, voy a necesitar, eh, si no, este no es, de la volqueta. Esta es la volqueta, pero en este caso es provisión. ¿Sí? He averiguado que en el lavadero se carga, en el lavadero se carga con una pala de 4 metros cúbicos. Es la que carga la volqueta, ¿no? Es una pala gigante, ¿no? Entonces voy a utilizar la densidad de este material y es mucho más pesado. Es 1850 kilogramos metro cúbico. Entonces voy a hacer un ajuste. La capacidad es 12 cubos por 1850. ¿Cuánto me da ese valor? 22.200. Esto es 22,2 toneladas, ¿no? Entonces voy a poner aquí 22,2 toneladas. El tiempo fijo de la volqueta, vamos a asumir este mismo valor. 1,65. ¿Sí? La distancia, habíamos dicho que es 25 kilómetros, o sea que es 25,000 metros. La velocidad con carga, vamos a asumir lo mismo,
¿Dónde está eso? Es 416, 67 y 500. 416, 67 y 500. La densidad es 1,85 toneladas metro cúbico. El volumen del cucharón que carga es 4 metros cúbicos. El factor de acarreo para este material, porque ya es un material granular, este ya no es arcilla. Entonces, el factor de acarreo, a ver, vamos a ver la tabla. A ver, factor de hoja, ¿dónde está? Factor de tipo material. Es un material suelto y amontonado, el que va a cargar, el tipo de material es 1, ¿ya? Y el factor de acarreo, ¿dónde está? Carga materiales, arena 0,9, ¿no? Sí, 0,9. 0,9 y 1. Factor, vamos a ponerle 1. Y de materiales 0,9, pero aquí no nos pide. Factor de duración de equipo de carga. Vamos a asumir este de aquí arriba. 0,50, que está por ahí también. O vamos a vernos en la tabla. En vez de hacer eso, voy a fijarme. Estos son de promedio 2,6 minutos. Ah, es para la pala cargadora, ¿no? A ver, repito. Acá. Este es para la retro. Este es entonces para el cargador frontal. Promedio es 2,6 minutos, ¿no? 2,6 minutos promedio. Voy a tomar en cuenta. Pero este TC es 2,6 por 1 más 0,157. A ver, ¿cuánto da esto? Tres caballito. No te escucho, muchacho. Tres caballito, dije. Ah, ya. 3 cabalitos. Gracias. Ya. Solo que aquí creo que me estoy equivocando. Voy a revisar esto. Porque allá en planta
el cargado lo hacen en B o en cruz. Generalmente lo hacen en cruz. Promedio 0,75 sería. ¿Sí? Ese es el factor de carga, porque el equipo carga o en B o en cruz sería 0,75, no es el otro que estoy usando. Ahorita me estoy dando cuenta que no es este de acá, ¿no? Tiene que ser cargado en B o en cruz. Y aquí está ese, ¿no? En B y en cruz, promedio cargado en cruz 0,65. ¿Ya? Entonces, esto está mal. Ese otro es para otro equipo. 0,65. Ahora sí. ¿Cuánto sale esto? 0,75. Bien, Rosa. Bien. Ya está. Esto es 2570. Factor volumétrico 0,872. Ay, no, pero este es otro tipo de material. No es lo mismo. Es un material granular, ¿no? Cajo, grava, ¿no? Vamos a darle el de la grava. Suelto es 0,88 y 0,91. Otro tipo de material es esto. 0,88 y 0,91. 0,83, 0,9, 0,747. Resistencia a la rodadura. Vamos a ver esto. Tiempo fijo. Aquí está resistencia a la rodadura. 0,98. Estos son buenos caminos nomás donde se está usando eso. 0,98. Y tal vez no hay mucha pendiente. Y este hemos estado utilizando 0,157. No hay por qué ser tan exactos porque al final vamos a ir redondeando los valores, ¿no? A ver, vayamos calculando antes de cerrar. Tres justos al Inge. 3. Sí, Inge. Ya. Ahí me ha salido 2,97. En fin. 3. ¿Cuánto va a ser esto? 12, ¿no? Este de acá. 113,71. Este va a salir 4. Y el resto va a salir 3,64 y 3. ¿Sí? Entonces, esta es la productividad de la volqueta. Entonces, el volumen
es 400 el tiempo, es 496,53 metros cúbicos dividido entre la productividad en material suelto, ¿no? Que va a ser 4 metros cúbicos hora. ¿Cuánto da? 124,13 13 horas. Es mucho tiempo para nosotros, pero eso es una volqueta, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ver cuántos viajes hace una volqueta. Por ejemplo, la duración del ciclo es 113,71. ¿Sí? Esa es la duración del ciclo. Eso es en minutos. En horas, ¿cuánto sería esto? Si lo divido entre 60, 1.89. 1,89 horas es lo que tarda. Entonces, el número de viajes que puede hacer una volqueta son 8 horas dividido entre 1,89. ¿Cuánto sale? 4.23. 4,23 viajes. Eso es 4 viajes nomás, ¿no? Ya no los mayoró. 4 viajes hace una volqueta, ¿no? Entonces, 4 viajes es lo que hace una volqueta. Entonces, este número de 4 lo puedo multiplicar por 4. Entonces, una volqueta se requiere 124,13, lo puedo dividir entre 4. Ya había sido y cuarto. Bien, jóvenes, lo dejaremos acá. Saquemos una evidencia, por favor. Prendan sus cámaras. Vamos a continuar luego. Bien, quedamos acá. Nos vemos.